Para este video hablaremos sobre las formas farmacéuticas parenterales. Como integrantes de equipo tenemos a Angélica Janet Pérez Bejar, Estefanía Montserrat Soriano Nolasco, Erika Lorena Garduño Espinosa, Vanessa de Sales Estrada, Luis Andrés Rivera Arellano y yo, Jacqueline Morales Torres. Como contenido tendremos 3 puntos. El primero, formas farmacéuticas parenterales, generalidades, definiciones, descripción de cada uno y ejemplos. Como segundo punto tenemos área clase A, características y sistemas críticos, requisitos que debe tener, controles, vestimenta, instalaciones, sistemas de agua y de aire. Y como último punto tenemos procesos de manufactura de polvos inyectables, operaciones unitarias y excipientes empleados. Les voy a explicar un poco sobre las vías parentales que existen, las cuales son subcutánea, intramuscular, intravenosa, intradérmica, intratecal, intraarticular e intrapleural. Estas vías de administración nos ofrecen ventajas, ya que los principios activos no se alteran, además de que transitan rápidamente por el organismo. Sin embargo, también tiene desventajas como ocasionar dolor en el sitio de la inyección o dificultad para repetir inyecciones en determinadas zonas. Como número 1 tenemos la vía intravenosa, que consiste en la introducción del fármaco directamente en el torrente sanguíneo. Es la más rápida e infalible cuando se necesitan efectos inmediatos. En segundo lugar tenemos la vía intramuscular, que consiste en la administración sobre un músculo estriado, que al estar vascularizado hace que el fármaco se absorba con rapidez, pudiéndose administrar mayor volumen que por la vía subcutánea. En tercer lugar tenemos la vía subcutánea, la cual nos dice que su absorción al administrar un medicamento es mayor que por la vía oral, pero menor que por la intramuscular. Generalmente la velocidad de absorción es constante y el paso a sangre puede reducirse utilizando vasoconstrictores locales. Los lugares más frecuentes para la administración subcutánea son la cara externa del brazo, o del muslo, o de la cara anterior del abdomen. En cuarto lugar, tenemos la vía intradérmica, que se inyecta el fármaco en la parte dérmica de la piel, debajo de la epidermis, y se admite un pequeño volumen y la absorción es lenta. En quinto lugar tenemos la vía intratecal. Esta se utiliza para administrar analgésicos en pacientes con dolor crónico e intratable, que no responden a otros tratamientos. La vía de administración es por medio de una punción lumbar, que se deposita en el fármaco en el líquido cefalorraquídeo. Se pueden administrar a través de un catéter conectado a una bomba programable. En sexto lugar tenemos la vía intraarticular, la cual nos sirve para la administración local de fármacos en enfermedades reumáticas, produciendo un gran alivio de la sintomatología. Los fármacos más utilizados son corticoides, antiinflamatorios no esteroideos y anestésicos. En séptimo lugar tenemos la vía intrapleural, que se utiliza para administrar analgésicos o anestésicos. En último lugar tenemos la vía intraarterial. Se utiliza la arteria radial, humeral o femoral para el tratamiento quimioterápico de determinados tipos de cáncer y para exploraciones con contraste. Veremos también el proceso de liofilización. ¿Qué es la liofilización en los medicamentos? Pues es un proceso físico complejo para extraer el agua de un producto manteniendo sus propiedades y su estructura interna, de forma que se pueda reconstruir fácilmente a su estado anterior nada más por adicionar agua. De igual manera vamos a ver el proceso de liofilización, el cual se basa en congelar el producto y extraer el agua pasando directamente de estado sólido a estado gaseoso mediante vacío y control de temperatura. De esta forma se evita la aparición de fases líquidas de agua en el proceso, que son las causas de alteraciones y degradaciones de la estructura del producto. Veamos también las ventajas de la liofilización, que son el mínimo daño o pérdida de la actividad del medicamento, baja humedad residual, también larga vida del producto, conservación sin precauciones especiales, fácil reconstrucción
posibilidad de fabricación estéril y es una dosificación precisa. ¿Qué productos se pueden liofilizar? Pues productos farmacológicos, antibióticos, antioxinas, enzimas, cultivos y en reactivos pues se puede encontrar en vacunas y hormonas. Ahora veremos características y sistemas críticos, que son los requisitos que debe de tener uno como persona y también como la fábrica, controles de calidad, vestimenta, instalaciones, el sistema de agua y también el sistema de aire. Veremos qué sistemas críticos HPAC en la industria farmacéutica. Ya que estos son considerados críticos, al igual que el sistema de agua purificada y el aire comprimido, debido a que están en contacto directo con el producto. Cada laboratorio cuenta con métodos definidos para llevar a cabo las llamadas buenas prácticas de fabricación, la BPF, durante todo el proceso de producción. De igual manera, la industria farmacéutica es uno de los sectores que requiere de los más estrictos controles de aire en el ambiente interior de las áreas de producción, como la norma 059 dice, por la Secretaría de Salud establece los requisitos mínimos que se deben cumplir en el proceso de fabricación de los medicamentos comercializados en el país. Decidir cuál sistema de HPAC es el correcto al momento de diseñar e instalar depende de gran medida de cómo se clasificarán las áreas de producción, lo cual se realiza con base en el tipo de medicamento que se fabricará. Básicamente existen dos grupos de medicamentos, los estériles y no los estériles. Para cada grupo, la norma 059 en su apéndice A clasifica las áreas de producción según el grado de asepsia necesario para la fabricación de cada medicamento. Uno de los cuestionamientos más comunes que surgen al momento de empezar a diseñar el sistema crítico HPAC para las áreas de producción farmacéutica es determinar si se puede retornar o no retornar el aire, ya que se suministra a cada área de fabricación. Por lógica, se sabe que al retornar cierta cantidad de aire, pues se logra un ahorro bastante considerable de energía. Desafortunadamente, los retornos no siempre son permitidos. Aunque si se fabrica dentro de las áreas el mismo producto y no se produce polvo con gran volumen, es posible retornar este aire y poder tener un ahorro considerable de energía. Después tenemos que en el apéndice A de la norma 059 de la Secretaría de Salud se enlistan 5 clasificaciones que, de acuerdo con el proceso de fabricación, definen las características que deben cumplirse, como el número máximo de partículas totales por cada metro cúbico en el aire, el número máximo de partículas vitales, UFC, unidades formadas de colonias, y se definen también las presiones diferenciales mínimas que deben existir entre áreas. Aunado a esto, los cambios mínimos de aire por hora y los rangos de temperatura y humedad relativa dentro de las áreas, así como la vestimenta necesaria de ingreso. Ahora bien, la vestimenta, para garantizar la protección del personal y evitar la contaminación de los productos, se establecen una serie de normas generales sobre la vestimenta, cambio y lavado de la misma, adecuadas al proceso y al grado de la zona en que se esté trabajando. Y a continuación se va a describir la vestimenta necesaria para cada uno de los grados que se tienen. En el grado D se deberá quedar cubierto el cabello y en su caso la barba y el bigote. Deberá llevarse un traje protector general y zapatos o cubrezapatos adecuados. Deberán tomarse medidas para evitar la entrada en la zona limpia de contaminación procedente al exterior.
Para el grado C se deberá quedar cubierto el cabello y en su caso la barba y el bigote. Deberá llevarse un traje de pantalón de 1 o 2 piezas, recogido en las muñecas y con cuello alto, junto a los zapatos o cubrezapatos adecuados. Esta ropa no debe liberar prácticamente ninguna fibra ni ninguna partícula. Para el grado AB, el cuello y en su caso la barba y el bigote se cubrirán totalmente, con un tocado que se introducirá en el cuello del traje. Deberá utilizarse una máscara para evitar la emisión de gotitas. Se utilizarán guantes apropiados esterilizados de goma o plástico, sin polvos de talco, y se llevará calzado esterilizado o desinfectado. Las partes inferiores de los pantalones se introducirán en el calzado y las mangas en los guantes. La vestimenta protectora no debe liberar prácticamente ninguna fibra ni ninguna partícula, y debe retener las partículas desprendidas por el cuerpo. Asimismo, se establecen las siguientes normas. La vestimenta de exterior no debe introducirse en los vestuarios que llevan a las salas de grado B y C. Cada trabajador de las áreas de grado AB recibirá su vestimenta protectora limpia y estéril en cada sesión de trabajo. Los guantes se desinfectarán periódicamente durante las operaciones. Las máscaras y los guantes se cambiarán al menos en cada sesión de trabajo. La vestimenta de las zonas limpias se lavará y tratará de forma que no acumule contaminaciones adicionales que se puedan liberar posteriormente. Estas operaciones deberán ajustarse a procedimientos descritos. El tratamiento inadecuado de la vestimenta deteriora las fibras y puede aumentar el riesgo de liberación de partículas. En las zonas limpias no deben llevarse relojes de pulsera, maquillaje ni joyas. Ahora bien, en los sistemas de aire tenemos primero la filtración, que es una característica muy significativa de los sistemas HVAC dentro de las industrias farmacéuticas. Es filtrado, tanto del aire que ingresa a las áreas como las extracciones y colección de polvos. El tipo de filtro, su eficiencia o si es terminal, es decir, colocando a nivel de plafón. Estos descritos en el subíndice 8.2.2.8 de la norma 059 establecida por la Secretaría de Salud, correspondiente al capítulo de instalaciones y equipo. Esta norma 059 que establece la Secretaría de Salud subíndice 8.2.2.8 nos dice que el sistema HVAC debe estar diseñado e integrado de forma tal que permita cumplir con la clasificación del área requerida de acuerdo con el apéndice A. Las correspondientes a clase ISO 5, 6 y 7 deben contar como mínimo con filtros terminales HEPA de 99.97%, de 0.3 micrómetros. En el caso de clase ISO 8, deben contar con un mínimo, con filtros de eficiencia de 95% y para clase ISO 9 deben contar con un mínimo de filtros de eficiencia del 85%. Estos filtros terminales que menciona la norma para las clases ISO 5, 6 y 7, ya definida la eficiencia que acabo de mencionar, debe de contar con un gabinete hermético y los accesorios deben estar instalados de manera que faciliten las pruebas de integridad que se realizan a los filtros periódicamente por el Departamento de Validación. Validación se encarga de que se cumplan todas estas normativas. Es conveniente que el filtro tenga en su perímetro un sello de gel para lograr una hermeticidad entre el filtro y el gabinete. Con esto se proporcionará un conteo de partículas aceptables. Las pruebas de integridad que se realizan a los filtros terminales con un 99% de eficiencia son hechas para garantizar que los filtros no se encuentran rotos o con defectos de fabricación. Otro punto importante en sistemas de aire son los cambios de aire, debido a que el cálculo en la cantidad de aire por suministrar se debe realizar respetando los cambios de aire por hora específica según la norma. Se deben realizar un cálculo de cargas térmicas sensibles y latentes, tanto como los interiores como los exteriores. En verano y en la época de invierno se puede considerar la cantidad de personas que labora por turno,
la cantidad de motores pertenecientes a los equipos de producción, la incidencia de radiación solar que se puede dar en los exteriores y el calor generado por el producto cuando se fabrica a altas temperaturas. Entonces por eso es muy importante estar checando todos los sistemas de aire. Se podría decir que de los dos resultados obtenidos, ya sea por cambios o por cargas térmicas, se debe tomar siempre el mayor. De lo contrario se correría pues un riesgo en cumplir con los cambios establecidos. Se podría decir como un sistema crítico, por lo que se debe estar monitoreando. En este lineamiento una palabra que nos puede funcionar es la hermeticidad, que es cuando mejor sea el sello de las puertas, mayor será la presión diferencial y menores los cambios de aire por hora. Aquí entonces nos daría pues ese equilibrio y estaríamos respetando lo que dice la norma. Otro punto importante en sistemas de aire son los sentidos de flujo. Debido a que los sentidos de flujo de aire de las infiltraciones por las puertas se definen al considerar si el área es negativa o positiva, de acuerdo con su clasificación, o si dentro de estas áreas se genera demasiado polvo, como en las áreas de pesado o mezclado. Las puertas utilizadas dentro de la industria farmacéutica tienen un sello perimetral. Este permite pues una presión fija, siempre y cuando se mantengan cerradas. Si se conoce dicha cantidad de aire por suministrar y la cantidad de aire infiltrada que entra o sale por las puertas, es posible que se pueda calcular el caudal de aire que va de retorno o extracción según sea el caso. La norma también nos indica un punto que son presiones diferenciales. La norma 059 nos dice que a cada clasificación corresponde una presión diferencial. Cuando mejor sea el sello de las puertas, mayor será la presión diferencial. En caso de que las puertas no sean de grado farmacéutico, la falta de sello puede compensar con el aumento de los cambios de aire por hora. ¿Esto qué quiere decir? Que esto elevará la presión diferencial respecto del aire adyacente. Sin embargo, si existe una presión muy elevada, costará trabajo abrir o mantener cerradas las puertas. Para saber si se está cumpliendo con estas presiones diferenciales mínimas correspondientes, se debe ubicar tableros dentro de las áreas, donde sea posible colocar pues, manómetros de presión diferencial para cada puerta o por cada área. Estas lecturas deben tomarse diariamente para descartar algún problema relacionado con el desempeño del sistema de aire. Por eso es un sistema crítico que también se tiene que estar monitoreando. Y aquí un concepto que podría ser importante es periodicidad. En cuanto a las lecturas de presión diferencial deben tomarse a diario para descartar problemas de desempeño. Otro punto clave que nos están marcando es el control de temperatura y humedad. El control de temperatura se logra al forzar el paso del aire por medio de servientes de enfriamiento, ya sean de expansión directa, como de gas refrigerante, o mediante un sistema de agua helada o caliente. Si bien la norma nos pide un rango de temperatura de 18 a 25 grados centígrados aproximadamente para todas las clasificaciones, no quiere decir que se deba mantener un constante. Es posible mantener una temperatura de, por ejemplo, 22 grados centígrados más 2 grados más menos, para evitar un consumo excesivo de energía y así poder favorecer las condiciones de trabajo para los operarios de producción. Según la norma 059 SCA1 en el subíndice 8.2.3.3, las áreas de almacenamiento deben de ser diseñadas y construidas para asegurar las buenas prácticas de almacenamiento. Deben cumplir con las condiciones de limpieza, temperatura y humedad relativa, requeridas por el tipo de insumos o productos, y llevar a cabo su control, monitoreo y verificación. El control de la humedad relativa es más complejo, pues existen diferentes factores internos y externos que lo complican, a pesar de que el rango varía entre el 30 y el 65%. La temperatura y la humedad relativa deben monitorearse y documentarse constantemente antes de la fabricación de un lote y durante el proceso de la fabricación. La norma 059 SCA1 2013 en el subíndice 8.2.2.23 dice que las áreas de producción en las que se generen polvos, muestreo pesado, mezclado u otro proceso deben contar con sistemas de extracción y colección de polvos,
que por su diseño eviten contaminación cruzada y al medio ambiente. Lo primero que se debe de conocer antes de realizar el diseño de un sistema de colección de polvo para la industria farmacéutica son las características del polvo generado durante la producción. Por ejemplo, el tamaño y la densidad de las partículas de polvo, si es higroscópico o tóxico, como los hormonales o los penicilínicos, a los que algunas personas son alérgicos. En tal caso, el sistema deberá contar con un método de cambio seguro, llamado bag-in, bag-out, de filtros ubicados en el colector de polvos, o puede utilizar un principio activo altamente explosivo. Ductos. Los ductos de inyección, retorno o extracción son construidos comúnmente de lámina galvanizada del calibre correspondiente a las dimensiones del ducto, excepto en aquellos sistemas donde se especifica otro tipo de material. Solo los ductos expuestos dentro de las áreas de fabricación serán de acero inoxidable. Algunos laboratorios farmacéuticos suelen preferir ductos de tipo bridado, TDC, Transverse Duct Connections, por los siguientes motivos. 1. Ahorro económico. Al ser mayor rigidez, permite usar calibres de lámina más delgados. Y 2. Ahorro de energía, debido al uso de empaques entre bridas. Asepsia. Consiste en las uniones de los ductos que deben contar con un sello de resistencia al ambiente y que eviten el crecimiento de hongos, levaduras o bacterias. Balanceo de aire del sistema HVAC. Todos los sistemas HVAC en la industria deben balancearse por medio de compuestos para garantizar la cantidad requerida de aire, que pasa por los ductos o los difusores o las rejillas de retorno. No obstante, en la industria farmacéutica, este procedimiento es muy importante, ya que no solo se obtienen los caudales necesarios, sino que de un buen balanceo de aire se obtienen las presiones diferenciales y los sentidos de flujo de aire, que evitarán contaminaciones cruzadas como lo exige la norma. Validación. La validación es un elemento esencial para el cumplimiento de las BPF, que permite demostrar la funcionalidad del sistema HVAC. Se trata de un conjunto de calificaciones realizadas por especialistas del sector. Se define como la calificación a la realización de pruebas específicas basadas en el conocimiento científico, para demostrar que los equipos, sistemas críticos, instalación personal y proveedores cumplen con los requerimientos previamente establecidos y debe ser concluida antes de validar cada proceso. Del siguiente tema del que se va a hablar son los sistemas de agua. El primer subtema es agua potable. La Farmacopea mexicana no incluye una monografía relativa que hable al agua potable. Sin embargo, esta debe cumplir con las especificaciones de calidad establecidas en la versión vigente de la norma oficial mexicana número 127. El siguiente subtema es agua purificada nivel 1. Se usa como ingrediente en la fabricación de productos farmacéuticos no inyectables, en la limpieza de algunos equipos y en las fases finales de síntesis de algunos principios activos. Estos sistemas también requieren de un programa frecuente de sanitización y monitoreo microbiológico. El siguiente es agua para fabricación de inyectables. Este se prepara a partir de agua potable a la que se le dan tratamientos adecuados, seguidos de un proceso terminal de destilación u otra tecnología equivalente o superior. Este tipo de agua se utiliza como vehículo o solvente en la fabricación farmacéutica de inyectables, sus principios activos en uso parental, y también se usa en los últimos pasos de limpieza de equipos, tuberías y de recipientes. El siguiente es agua estéril para uso inyectable. Es agua para fabricación de inyectables envasada en recipientes adecuados de plástico con vidrio tipo 1 o tipo 2 con volumen máximo de 1 litro y esterilizados. El siguiente es agua bacteriológica para uso inyectable. Es agua para fabricación de inyectables esterilizada que contiene uno o varios agentes antimicrobianos. Esta se emplea para preparaciones como diluyente parental y generalmente está
empaquetada en envases de dosis individuales de 1 a 30 mililitros. Y por último tenemos al agua estéril para irrigación, y esta es agua para fabricación de inyectables esterilizada y suministrada en envases de más de 1 litro de capacidad y con diseño especial para vaciado rápido